Como están viendo, así viene el Huayco en Secocha. Toda la casa está derrumbada en estos momentos, como lo vemos. A nivel nacional, los asentamientos informales le han ganado el ritmo a la planificación territorial. Las actividades fuera de la legalidad traen consigo más actividades ilegales y son la madre de las actividades delictivas. Esta informalidad también limita a la propia población el poder tener acceso a la intervención del Estado en el espacio ocupado, ya que por su no incorporación a un catastro, no permite a los gobiernos locales y regionales poder invertir todo ese dinero que año a año se devuelve al fisco nacional. ¿Y qué tiene que ver el tema de la planificación territorial con lo ocurrido en Secocha, Arequipa? ¿Acaso la planificación territorial evitará que caigan los huaicos en un asentamiento informal como Secocha? La respuesta corta es no. Lo que hará una buena planificación territorial es evaluar el adecuado uso del territorio, evitando que las poblaciones se asienten en zonas altamente vulnerables. Empecemos con conceptos básicos. Las vertientes peruanas están conformadas por el conjunto de cuencas que desembocan en el mar o lago común. En el Perú, los ríos desembocan en tres vertientes: Atlántico, Pacífico y Titicaca. Con una longitud aproximada de 270 kilómetros, el río Ocoña es uno de los más caudalosos de la costa peruana. Secocha es un asentamiento producto de la ocupación de actividad minera informal en el sector de la Quebrada Seca Posco y Pan de Azúcar, relativamente recién posesionada a partir del año 2009, como podemos ver en las imágenes del Google Earth. Para el año 2014, 5 años después, esta ocupación precaria tomó en su totalidad este cono de deyección o abanico aluvial que alimentaba el río Ocoña. Si bien durante muchos años el caudal no superaba los 5 metros cúbicos por segundo, en esta quebrada las actividades mineras empezaron a generar residuos que cubrían vastos sectores de este cauce natural. Por un lado, los estudios de faja marginal de la Autoridad Nacional del Agua indicaban que había que dejar un margen de 5 metros a cada lado del cauce del río, solicitud que quedó solo plasmada en una resolución directoral del 25 de enero del 2018 que nunca se ejecutó. Por otro lado, seguía el incremento de residuos en varios sectores del cauce de la Quebrada Pozo Seco y Pan de Azúcar. Estos insumos fueron el caldo de cultivo detonados al fin por el inicio de lluvias en la cabecera de las vertientes. Quebradas llenos de varios sectores con residuos mineros, viviendas ubicadas en los mismos cauces. Agreguemos a esto una pizca de incremento de lluvias y tenemos servido un desastre natural. Ahora podemos entender por qué el Estado, o en su defecto, el gobierno regional o local, no han podido atender la colocación de los servicios básicos como agua, desagüe, luz, pistas o veredas. Según el Decreto Supremo 029/2019 de Vivienda, se está prohibido de iniciar un proceso de habilitación urbana cuando es considerado el sector como zona de alto riesgo para la salud, la vida o la integridad física de la población. Según la Ley 3830, en su disposición complementaria final, indica que no se puede aplicar el procedimiento de regularización establecido en zonas de riesgo para la salud e integridad física, riberas de ríos, lagos, mares, así como edificaciones en las que resulte evidente la contravención de los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Y así podemos enumerar una serie de normas que prohíben la gestión pública titular a poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo. Entonces, ¿está destinado Secocha a desaparecer? Pues no. Los planes de acondicionamiento territorial, que son instrumentos de gestión territorial, permiten identificar esta problemática que debería ser prioridad. Sin embargo, no tienen la atención de las autoridades políticas porque su solución implica un trabajo de mediano y largo plazo, o sea, más de 4 años que suele estar un gobernante, algo que no les daría definitivamente réditos políticos inmediatos. Una buena identificación de la problemática en el sector permitiría que se generen programas y proyectos donde los gobiernos regionales tienen un muy buen presupuesto, que oportunamente deben ser socializados con los pobladores mediante planes de desarrollo concertados. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar los planes con la propia población, de tal manera que no sea una imposición, sino una solución que parta de la propia comunidad, entregándoles a ello las distintas herramientas para poder enfrentar y solucionar aquellas problemáticas que poseen.
En cuanto al altísimo riesgo generado por el inadecuado asentamiento de estas poblaciones en el sector de Secocha, es importante generar conciencia entre los pobladores que un reasentamiento es importante. Para ello, los técnicos y la clase política deben darles las opciones que el propio estudio de acondicionamiento territorial genere, de tal manera que les permita trasladarse de manera ordenada a sectores ya planificados y de bajo riesgo. De este modo, los terrenos adecuadamente planeados con estudios de factibilidad de servicios básicos como el agua y el desagüe, el traslado de estas poblaciones, obviamente con ciertas condiciones muy estrictas para evitar su mal aprovechamiento, será mucho más ordenado y podrá tener aquellos que añoran tanto: agua, desagüe, pistas y veredas, lo básico mínimo para vivir dignamente. Esta solución solo es el primer paso y seguramente tendrá la oposición de muchos de los mismos pobladores, considerando que se trata de un sector donde predomina la minería informal, pero justamente esa es la labor política de trabajo a mediano y largo plazo. Este proyecto político deberá trascender a los 4 años de presidente regional de turno, y eso solo se logrará cuando la propia población haga suya esta planificación, entre comillas, con planes de desarrollo concertado, o sea, con la participación directa de la población. Todas estas semanas estaremos tocando temas de coyuntura nacional al respecto de la gestión del territorio. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el video para que más gente sepa lo que sucedió en Secocha y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir algo así, no solo en Arequipa, sino en varios asentamientos informales en todo el Perú.